Muy buenas tardes a todos los jóvenes y señoritas que hoy tengo la oportunidad de compartir algo que el Señor puso en mi corazón. Y verdaderamente cuando nos encontramos con la palabra del Señor, hay un versículo que es quizá mi favorito, que es: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Incline su rostro ahí en su lugar, ahí en su hogar donde usted se encuentra, y vamos a pedir la dirección del Señor para que sea Él el que nos enseñe. Bendito Dios y Padre Celestial, esta tarde preciosa, Señor, en que tú, Señor, nos permites compartir, Señor, de tu palabra. Te agradecemos, Señor, por eso te alabamos, te bendecimos, adoramos, exaltamos tu nombre, porque solo tú eres digno de toda gloria y toda honra. Y hoy te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, el que abra, Señor, las ventanas de los cielos y que sea derramada sobre cada una de nuestras vidas esa unción fresca de tu Santo Espíritu, para que ese Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, pueda penetrar hasta lo profundo de nuestro corazón y que pueda arraigar esta palabra, que sea revelada, Señor, para que nuestras intenciones, como dice tu palabra, que es más eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, que esas intenciones del corazón sean transformadas en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Agradecemos a nuestros pastores este privilegio, porque el compartir la palabra del Señor es un compromiso, primeramente, con nuestro Dios Altísimo. Y cuando decía en el principio ese versículo de Eclesiastés 12:1, es precioso cuando nosotros tenemos la plenitud de nuestro vigor, precisamente, y nosotros podemos tomar en cuenta que el que nos hizo, ese Dios Todopoderoso, está esperando cómo nosotros nos expresemos delante de Él, no solamente en el pensamiento, sino que en la intención, decíamos, del corazón, y que podamos nosotros también esto transformarlo a nuestra boca y llevarlo a nuestras palabras, pero más aún a nuestras manos y a todo nuestro ser. Y por eso, verdaderamente, cuando pienso en esta época que estamos viviendo, realmente Dios en su misericordia me ha permitido usar esa virtud que le llaman empatía, ponerse en el lugar de los demás. Y esto es algo que me llama la atención, que cuando, considerando en mis tiempos de juventud, y alguien podrá estar diciendo ahí, pero sí, de verdad, cuando uno tiene todo su vigor y uno tiene ilusiones, uno quiere hacer muchas cosas y quiere ir, incluso si somos varones, vamos al gimnasio a desarrollar músculos, pero no solo para desarrollar músculos y lucirlos, sino que para desarrollar fuerza, y que esa fuerza sea canalizada hacia el servicio, hacia el trabajo, y poder nosotros tener la capacidad de desempeñar cualquier trabajo con el cual podamos generar algún ingreso. Eso es muy normal en el caso de nosotros los varones, pero para eso necesitamos también tener alguna libertad y quizá salir de madrugada a correr o ir al gimnasio o quizá por la noche. Pero cuando yo me pongo ahora en lugar de los jóvenes, digo, toda esa energía, ¿cómo la canalizamos? Y es bien delicado pensar en esto. Y precisamente, yo les soy honesto, yo he extrañado todo este tiempo que hemos estado en casa, porque no hemos podido danzar como lo hacíamos en el templo, y
tenemos todavía energía como para compartir esos momentos preciosos y que el Señor nos permita hacerlo de nuevo. Pero no necesariamente tenemos que estar dentro del templo para que podamos nosotros decir, bueno, tengo libertad para hacerlo porque están los demás hermanos. Ahí en la intimidad, mejor aún, si usted cierra sus ojos, pone sus alabanzas, si usted tiene tal vez un DVD, tal vez tiene, ¿qué le digo? Una su guitarra incluso. De hecho, precisamente yo ahorita acabo de pasar a comprar esta tercera cuerda porque mi guitarra se rompió ayer. Pero hoy espero repararla y poder usarla de nuevo por la tarde. Pero le digo, nosotros tenemos que considerar que los jóvenes tienen mucha energía. Y cómo canalizarla, decía. Y para esto también tenemos que considerar que las señoritas, por un lado, también, no es que quiera ser señorita, no, para nada, pero sí me pongo en el lugar de ellas y pienso cómo ellas cuando quieren arreglarse para salir, para ir al servicio y quieren maquillarse, pero ahora tienen que considerar que tienen que usar obligadamente una mascarilla. Y esto hasta cierto punto debe ser frustrante para ellas, ¿verdad? Pero dejemos de hablar cosas negativas y veamos que también la palabra del Señor mismo en Eclesiastés capítulo 9, verso 10, dice, todo lo que te venga a mano a hacer, hazlo según tus fuerzas. Así es que lo que el Señor nos permita hacer, podemos nosotros transferirlo, o sea, que no sea el lugar, sino que sea la actitud de nuestro corazón, porque el Señor, precisamente, Él está en todo lugar. Y si usted no puede estar en el templo, igual que yo, pues ahí en su casa, usted mismo es un templo, y como tal, su cuerpo mismo dice que es el templo del Espíritu Santo. Entonces es oportuno que nosotros podamos expresarle al Señor ahí en nuestra intimidad con nuestro templo, ese cuerpo que el Señor le ha dado a usted y a mí, tan completo, y que podamos nosotros expresarle a Él la gratitud por lo que Él hizo, está haciendo y aún va a hacer todavía. Y por eso yo quiero invitarle también a que vayamos a la Escritura, porque usted me va a decir, bueno, entonces, ¿a qué hora va a leer la Biblia, verdad? Y vamos a ir al Evangelio de San Marcos en el capítulo 2 y el verso 13 al 17. Vamos a ver una historia muy linda de un joven que se llamaba Leví o Mateo. O sea, le podían llamar Leví, que para los efectos podría interpretarse como sujeto o sujetado. Y yo preferiría decirle sujetado, porque sujeto puede ser un individuo X, ¿verdad? Pero sujetado es alguien que reconoce una autoridad y busca un apoyo, busca una cobertura, busca una autoridad a la cual estar unido. Pero también el nombre Mateo, que significa prudente. Entonces vemos que este joven, la Biblia no dice su edad, ¿verdad? Pero en el verso 13 comienza diciendo, hablando de Jesús, después volvió a salir al mar y toda la gente venía con él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, o sea Mateo, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos. Y dice, y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué estaba haciendo Leví, Mateo? Él era un publicano, y el publicano era un individuo, o sea, era una profesión en la cual los cobradores de impuestos, que así les llamaban publicanos, ellos podían
cobrar el impuesto y parece ser que ellos tenían un porcentaje por cada cantidad que ellos entregaban. Entonces, este era un negocio, era un empleo muy atractivo para las finanzas, y por eso este joven exitoso quizá ya tenía muchos planes, ya incluso tenía su propia casa, porque lo vamos a ver más adelante. Pero veamos qué sigue diciendo la escritura. Y levantándose, dice, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, tenía casa. O sea, no era el joven aquel que se derrochaba el dinero, no era el hijo pródigo, sino que era alguien que era un buen administrador y que precisamente vemos acá que tenía una casa. Pero dice que tenía una mesa. Pero dice que también con él habían muchos publicanos y pecadores que estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Entonces, vemos claramente que este joven era tan buen administrador que tenía sus ahorros y él pudo preparar un banquete para Jesús. Ahora bien, nosotros vemos que cuando Jesús pasó y él estaba sentado trabajando, él dejó abandonados ahí sus recibos, no esperó a que alguien fuera a tomar su lugar. Y eso me recuerda que hace algunos años yo tuve que salir de una empresa y precisamente, parte de mi testimonio, ¿verdad? Cuando yo comencé a tener una necesidad ya mayor de ingresos, precisamente solicité a mi jefe un aumento de salario y él me dijo, no puedo aumentarle el salario, pero búsquese otro empleo y me avisa cuando ya lo tenga. Muy bien, le dije yo. Entonces, buscando la voluntad del Señor siempre, el Señor en su misericordia me abrió puertas casi inmediatamente. Entonces, a la semana siguiente yo llegué con él y le dije, quiero entregar todo lo que tengo a mi cargo. Y él me dijo, ¿por qué? Porque tengo un nuevo empleo. Pero tan pronto, me dijo él. Sí, le dije. Muy bien, me dijo, pero el problema es que yo no tengo quien le reciba a usted todo lo que usted está manejando. Y entonces no sé cómo hacer. Y le dije, disculpe, usted me dijo que yo podía buscar un nuevo empleo, ya lo tengo y mañana tengo que presentarme. Deme las llaves, deje todo cerrado. Y me fui. Y le digo, me dio mucha pena porque no tuve la oportunidad de entregarle a un tercero la responsabilidad que yo estaba manejando en ese lugar. Y así me imagino que Mateo, Leví, se levantó cuando oyó la voz de Jesús, se levantó. Él tomó una decisión y precisamente el tema, hasta ahorita le digo, el título podríamos llamarle las decisiones. Todos tenemos que tomar decisiones. A veces de muy pequeños, pues generalmente de muy pequeños, otros toman las decisiones por nosotros. Sin embargo, cuando nosotros vamos ya creciendo y vamos asumiendo responsabilidades, tenemos que tomar nuestras propias decisiones que en el futuro van a afectar para bien o para mal toda nuestra vida. Y esto es importante tomarlo en cuenta. Vemos que la decisión que Leví Mateo tomó, e incluso cómo preparó él el lugar donde iba a recibir a Jesús. ¿Qué preparativos tuvo él previo a esta reunión? Podemos imaginarnos que él pertenecía a ese gremio de publicanos. Y precisamente quizá ahí estuvo aquel publicano del cual el Señor Jesús habló, que salió justificado
cuando dijo, sé propicio a mí que soy pecador. Ahí lo puede encontrar usted en en Lucas capítulo 18. O bien, ahí pudo haber estado también Zaqueo. Fíjese que Zaqueo también era un hombre que trabajaba en esa misma profesión. Y usted puede encontrar esa historia, que no la vamos a ver porque no terminaríamos hoy, en el capítulo 19 de Lucas. Y definitivamente yo me imagino que Leví Mateo envió invitaciones a todos estos compañeros de profesión, a todo el gremio de publicanos, y llegaron los que pudieron. Pero yo me imaginaba que quizá Zaqueo andaba muy ocupado porque él era el jefe de los publicanos, y quizá él dijo, bueno, voy a tratar de sacar tiempo porque dicen que ese Jesús es alguien extraordinario. Sin embargo, no logró llegar, pero estaba en su corazón esa inquietud, y podríamos nosotros ver la historia, insisto, ahí en el capítulo 19 de San Lucas, y poder ver cómo este Zaqueo tenía en su corazón el anhelo de ver a Jesús. Y en esa ocasión no menciona que haya estado ahí, entonces podríamos deducir que no pudo llegar. Pero veamos qué sucedió. Y dice que los escribas y los fariseos, o sea, los religiosos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo me imagino que cuando Mateo, o Leví, como usted quiera llamarle, oyó eso, dijo, entonces, él es un médico. Pero no solamente, como usted y yo sabemos, no es solamente médico del cuerpo, es médico del alma y vivificante, el que nos da vida y vida en abundancia en nuestro espíritu, para que nuestro espíritu transforme un alma y que esa alma incluso pueda manifestar a través del cuerpo lo que hay en el interior de su corazón. Entonces, por eso, cuando Mateo escuchó esto, él pudo haber imaginado, bueno, si él es el médico, yo dejo la profesión de, si usted me permite, de administrador de la SAT y me dedico a la enfermería. O sea, de su puesto de publicano, él se transforma en un enfermero, entre comillas. Ahora, ¿por qué? Porque iba a ir al lado del médico, de médicos gloriosos, o sea, por siempre su nombre, alabamos y bendecimos su nombre para siempre. Y entonces vemos que este Zaqueo tomó una decisión, decíamos, pero no fue una decisión que no tuviera una visión de un futuro previamente establecido. Él tenía en su corazón algo que cuando oyó la palabra de Jesús, sígueme, él no titubeó, se puso de pie y le siguió. No era porque estuviera desocupado y no tuviera que hacer. Todo lo contrario, él estaba ocupado. No era porque estuviera necesitado y fuera un indigente que quería algo de alimento. No, él tenía dinero, tenía una casa, tenía un banquete. Dios generalmente no llama a los ociosos, llama a los ocupados. Así que busquemos, como decía al principio, todo lo que bien nos viniere a la mano a hacer, hagámoslo según nuestras fuerzas. Entonces, así encontró Jesús a Zaqueo, trabajando con dinero, pero ahora lo llama para que lo siga. Y ahora que
que lo sigue, podríamos ver también cómo este Zaqueo se olvidó de todo lo que fue antes e incluso nosotros encontramos que él escribe el primero de los evangelios. Ahora, déjame compartir con usted otra historia preciosa para empatar el partido, como diría nuestro pastor, y es la historia de Rebeca. Cuando vemos a Rebeca, vemos a una joven que aquí lo vamos a ver en la palabra del Señor en el capítulo 24 del libro primero, que es el libro de Génesis. Y encontramos en Génesis capítulo 24 cómo era esta joven Rebeca. Dice en el verso 16, dice, y la doncella era de aspecto muy hermoso. Ella habría ganado el premio de Miss Universo, quizá, si hubiera sido en estos días. Pero no solo eso. Dice, virgen a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, Señor mío. Mire qué actitud más preciosa. Y eso es solo el principio. Aquí encontramos a una joven hermosa, bella, que además de eso, de su belleza física, ella tenía un corazón maravilloso y por eso encontramos que cuando aquel joven, aquel criado, llega a pedirle agua, ella muy bien pudo decir, bueno, qué vergüenza, tú eres un varón y no puedes sacar agua. Y yo que soy una señorita, me estás pidiendo que yo te sirva el agua. No, ella le dio agua a este criado, pero dice, luego le dio de beber, dice el verso 19, y dice, y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. ¿Cómo así, verdad? Eso sí estaba ya un poco más extremo. Y se dio prisa, dice, y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Paremos aquí un momentito y veamos esta situación. Esta joven, Rebeca, está en la comodidad de su hogar, pero ella no está sin hacer nada. Ella va a sacar agua. Y en esa diligencia, en esa laboriosidad de Rebeca, nosotros encontramos que se encontró, valga la redundancia, con la oportunidad de su vida. Y precisamente nosotros vemos que ella manifestó sus virtudes de servir cuando ella ofrece ese servicio, y podríamos imaginarnos que ella en ese momento todavía no sabía cuál era el propósito por el cual este criado había llegado a ese lugar. Y quizá este criado podría ser alguien como yo, ya con una edad de riesgo, como diríamos en nuestros días, que ya no nos permiten salir mucho a la calle, ¿verdad? Sin embargo, nosotros vemos que este criado llegó hasta este lugar con una misión muy especial. Y esta joven no se puso a ver el aspecto físico de este criado.
Podría haber sido su abuelo. Sin embargo, ella de la misma manera le sirvió, pero no sabía ella que él era enviado de parte de alguien que era poderoso y que no solamente eso, sino que su hijo, que en este caso es Isaac, era el joven, el soltero más codiciado de la región. Pero ahora ella, sin saberlo, vemos que ella presta este servicio, y cuando usted lee toda la historia, que es una historia muy hermosa, se va usted a dar cuenta que cómo fue que ella pudo, y como decimos a veces los varones, ¿verdad? Las jóvenes, las mujeres, tienen un sexto sentido que van mucho más allá, y que el Señor las use porque de verdad son mucho más sensibles que nosotros, ¿verdad? Nosotros somos muy mecánicos, mientras que ellas son muy sensibles e incluso a lo sobrenatural. Y por eso nosotros podemos ver acá cómo esta joven, sin ver a quién realmente estaba sirviendo, ella lo hizo sin esperar una recompensa. No sabía que su recompensa era lo más extraordinario que ninguna joven podría haberse imaginado. Entonces, por eso podemos ver que en el mismo capítulo, pero en el verso 57 y 58 del capítulo 24 de Génesis, dice que entonces ellos, o sea, ya la familia, respondieron: entonces llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. ¿Qué le habían prometido? Ella ya lo había discernido. Ah, qué precioso, ¿verdad? Y con perdón de las jovencitas, yo les quiero decir, si ustedes, bueno, todos en general deberíamos tomar en cuenta qué dice el Espíritu a nuestro espíritu antes de tomar una decisión. Paremos un momento acá. Precisamente hace muchos años, cuando yo no era cristiano y me tocó tomar decisiones, por cierto, muy fuertes, otro día le cuento por qué. Antes de tomar una decisión, yo escribía todas las ventajas y luego escribía todas las desventajas. O sea, lo que estaba a favor y lo que estaba en contra, y en base a eso tomaba mi decisión. Cuando el Señor en su misericordia me llamó a sus caminos, entendí que hay un manual precioso que es esta Sagrada Escritura, en la cual nosotros podemos ver la respuesta para poder tomar nosotros nuestras decisiones, y que esas decisiones sean no de acuerdo a nuestro sentimiento, o como dicen por ahí, seguir nuestro corazón, ¿verdad? Porque nuestro corazón todavía no está procesado, puede ser un corazón engañoso, y puede ser hasta perverso, como diría el profeta Jeremías en el capítulo 17. Pero si nuestro corazón está dispuesto a buscar la voluntad de Dios, tenemos aquí un manual precioso que es su Sagrada Escritura, y el Espíritu Santo que nos ayude a seleccionar cuál será nuestra respuesta y nuestra decisión final, porque esa decisión, si la tomamos en esa base, esa decisión va a ser para bien. Y por eso nosotros tenemos que considerar que esta joven precisamente tomó esa decisión porque hubo algo que le impactó en su interior. Y como diría nuestro amado apóstol, no creo lo que veo, el apóstol Germán Ponce, sino creo lo que leo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros leemos esta escritura, nos vamos a encontrar que hay respuestas y hay dirección de parte del Espíritu Santo para tomar decisiones. Con esto, yo le quiero decir que
tenemos entonces a dónde recurrir por un consejo. Bueno, es cierto que tenemos ministros que nos cubren y que podemos pedirles consejo, pero el consejo inmediato tenemos con nosotros la palabra escrita, la palabra profética más segura y un Espíritu Santo que si esa unción permanece en nosotros no permitirá que nadie os enseñe, sino que la misma unción nos enseña. ¿Quién quiere más? Creo que es lo máximo, ¿verdad? Entonces, ahora estamos viendo ya cómo nosotros necesitamos subir entonces en nuestra dimensión para tomar decisiones que sean efectivas, de las cuales no tengamos luego que arrepentirnos. Y con esto yo quisiera invitarle también a que vayamos a el libro del profeta Isaías y vamos a ver en el capítulo 33, precisamente encontramos el capítulo 33 de Isaías, en el verso 15 y 16, dice así la escritura: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia, aquí vemos que ya los ejemplos que dimos son más que elocuentes, de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, vemos la integridad de estos dos personajes que ya mencionamos, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias y el que cierra los ojos para no ver cosa mala. Cuidado con los videos, las películas de todas las redes sociales y televisión que hay, ¿verdad? Pero luego el verso 16 dice: este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Y se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Muy bien. Entonces, bienaventurado aquel que no se condena en lo que elige, dice también Romanos capítulo 14. Acá vemos que si nosotros dejamos de ver lo que se ve con los ojos naturales, vamos a considerar que necesitamos caminar en las alturas. Y precisamente para los jóvenes que les gusta hacer deporte y que pueden hacerlo, gracias a Dios, yo le quiero decir que hace algunos años, primeramente le quiero contar que yo tuve una infancia muy difícil de salud. Sin embargo, tuve la oportunidad luego de que en mi adolescencia, 16 años, y justamente cuando comencé yo a sentir la necesidad del Señor, también comencé a hacer deporte. No por ambición de competir y ganar premios, sino por adquirir fuerza, resistencia en mis músculos y poder trabajar, como decíamos al principio. Entonces comencé a hacer ejercicios con pesas de los 16 a los 22 años, para serlo exacto. Y que fue prácticamente también mi formación básica académica. Y luego de los 22 años en adelante, yo comencé a correr. Aunque usted no lo crea, yo corría y comencé a correr y llegábamos a correr 21 kilómetros. Y en ese tiempo, le digo, no era cristiano, entonces yo corría los domingos. Y había un lugar muy especial. Y era, no sé si usted conoce, San Cristóbal el Alto. San Cristóbal el Alto es una aldea que pertenece a la antigua, que está por donde está el Imbal. Subir al pueblo de San Cristóbal era nuestra meta. Les soy honesto, necesitábamos mucha energía. Pero los que lográbamos subir, pues teníamos, como se dice, aire, ¿verdad? Y cuando yo pienso tener aire, yo pienso en el Espíritu Santo,
cuando nosotros nos ejercitamos en subir a las alturas, y esto es a través de la oración, ejercitamos nuestros músculos. Dice nuestra pastora que la oración es como un músculo que tiene que ejercitarse. Entonces logramos subir, pero si nosotros dejamos de hacerlo, ese músculo se va a debilitar de nuevo. Pero si nosotros queremos mantener ese músculo fuerte, tenemos que practicar el subir constantemente. Y nosotros subíamos a ese lugar, y por eso son como 5 kilómetros de escalada. Sin embargo, de ahí sacábamos nosotros energía para 21 en plan. Mire, tiempos aquellos, dirían los abuelitos, y igualmente lo digo yo. Pero ahora veamos que cuando se camina en las alturas, y por eso cuidado con los jóvenes y las señoritas, que cuando nosotros estamos ya caminando con el Señor, tenemos que cuidarnos más. Es cierto que el Señor a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te llevarán. Para que tu pie no tropiece en piedra. Es cierto que el ángel de Jehová acampa alrededor, pero de los que le temen y los defiende. Muy bien. Es cierto también que Él envía a sus ángeles espíritus ministradores para servicio, para auxilio de los herederos de su salvación. Sí, pero nosotros también tenemos que cuidarnos. Mire, un varón de Dios que yo conocí hace algunos años, dijo esto, y quizá algunos lo oyeron y lo recuerdan. Cuando se camina en las alturas, dijo él, hay que hacerlo de rodillas, porque los vientos son muy fuertes. Entonces, jóvenes, usted dirá, amén. Usted levanta su mano ahí en su lugar y usted puede considerar esto. Los vientos de qué? Vientos de doctrina, vientos de consejos de los amigos, aún de las enseñanzas de algunos maestros ateos o qué sé yo. Pero hay corrientes de vientos que pueden causar que nosotros nos podamos desviar. Estamos en un ambiente rodeados de muchos peligros. Pero por eso un tercer personaje que yo quiero mencionar es el profeta Daniel. El profeta Daniel, nosotros podemos ir al capítulo 1 precisamente. Si tuviéramos tiempo podríamos pasarnos toda la tarde hablando de cómo Dios lo respaldó. En el capítulo 1 y el verso 8 nos encontramos a un Daniel que aún habiendo sido cautivo, o sea, él lo llevaron como esclavo. Primeramente, él podría haber estado muy amargado, porque habiendo sido un príncipe de su propio reino, ahora viene un reino extranjero de Nabucodonosor y los lleva cautivos a él y a su familia, y todos sus amigos precisamente iban juntamente con él a una ciudad que no era una belleza espiritual. Los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo. Hoy precisamente el apóstol Sergio estaba mencionando eso, ¿verdad? Yo estaba escuchándolo hoy por la mañana. Pero en esa Babilonia, él no iba de turista, él no iba de paseo, él iba, pero iba cautivo. Siendo, insisto, el príncipe del pueblo de Dios. Ahora, ¿qué le tocaba hacer ahí? Qué difícil. Él tenía el peligro más grande de su vida en la mejor época de su vida, su adolescencia. La Biblia no dice exactamente qué edad haya tenido este joven, pero vemos cómo él, desde que llega a Babilonia, él cautivó la atención de sus captores. O sea, no fue una adopción, bueno, te vamos a adoptar como hijo y vas a tener estos derechos. No. Ciertamente le dieron derechos,
Pero ¿derechos de qué? Derechos para perder su identidad. Y lo primero que hicieron fue cambiarle su nombre. ¿Cuál es tu nombre, hermanita, señorita, que me ves, que me escuchas esta tarde? Joven, ¿cuál es tu nombre? ¿Perdió su identidad? No. Tuvo oportunidad, hasta sutilmente le propusieron, bueno, vas a tener todo lo que el rey come en los banquetes del rey. Y usted sabe, en los banquetes del rey habían bailes también, y él pudo haber dicho, yo quiero estar ahí, ver cómo se divierte el rey y comer con el rey. Sin embargo, vemos la decisión. Verso 8, capítulo 1, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. O sea, no le estaba dando las sobras, era de primera, comida de primera. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Cuál fue la decisión de Daniel? No contaminarse. Joven y señorita, ¿cuál es su decisión esta mañana? ¿Cuál es mi decisión esta tarde? Que nos guardemos de toda contaminación. Y precisamente por eso encontramos que ciertamente hay afanes en nuestra vida. Hay cosas que nosotros podríamos buscar. Sin embargo, nosotros encontramos que el Señor está esperando que usted y yo tomemos la mejor decisión. Leo este último pasaje y terminamos en Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 6 al 8 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Quizá hay ansiedad, quizá hay preocupación, hay planes que no hemos podido llevar a cabo. Porque dice, Él tiene cuidado de vosotros. Ahora, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pues con esto nosotros podemos terminar. Yo le quiero invitar a que usted y yo podamos reflexionar en este momento y poder ver a la luz de la Escritura, de lo que el Señor nos ha permitido compartir, cuál va a ser nuestra decisión próxima, en base a qué nosotros vamos a tomar nuestras decisiones. Y por eso le quiero recomendar que así como este joven Daniel no permita que se corte su cordón umbilical entre el cielo y usted. Eso fue lo que mantuvo nutrido, sustentado, alimentado, fortalecido, vigoroso a Daniel. Ese cordón umbilical que él tenía conectado con el cielo, por el cual él recibía todo lo de Dios, hasta su salud. No permitamos que nada ni nadie estorbe ese fluir, y ese fluir es la oración. Bendito Padre Celestial, venimos poniendo en tus manos a cada uno de los jóvenes, de las señoritas, también de los padres, Señor,
también de los bebés incluso, Señor. Que nosotros podamos andar, Señor, en ese temor, en ese principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová, como dice tu palabra, y que así cada uno de nosotros, con temor y temblor, podamos hincar nuestras rodillas en el suelo y levantar nuestra voz hacia el cielo y arrancar la revelación para tomar una buena decisión, para tener buen éxito en lo que quede de nuestra vida y ser así hallados, dignos de ser arrebatados. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén.